libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Vamos a leer desde el versículo 16. Romanos 8, 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo en esta mañana, de parte de Dios, vengo a hablarte del Dios y Padre. De Dios y Padre, de Dios y Padre. De Dios y Padre. En lo que acabamos de leer, estos versículos nos hablan de dos o tres cosas. Nos dice que somos hijos, que somos herederos y que somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Amén? Pero, ¿cómo nos hizo Dios sus hijos? ¿Por qué somos hijos de Dios? Dice la Escritura que somos hijos por la fe en Jesucristo. Por eso yo en esta mañana vengo a hablarle de algo muy escritural, doctrinal, como lo quiera llamar, pero necesario que usted lo atesore, lo recuerde y lo escriba en la tabla de su corazón. Amén. Entonces usted es hijo y yo soy hija por la fe en Jesucristo. Él nos dio el derecho de ser sus hijos. Y dice la palabra que nosotros no somos engendrados de sangre y carne, sino que somos engendrados por voluntad de Dios. Amén. Por voluntad de Dios. Y vaya a Efesios capítulo 1. Un versículo, un pasaje muy especial. Efesios 1, versículo, leamos desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que a Él le plació tenerte como hijo. Y yo vengo a decirte en esta mañana que tienes al mejor Padre. Que tienes el mejor Padre. Y sabes, en el Antiguo Testamento Dios no se mostró como Padre. Él se mostró como Dios todopoderoso, como el Dios de maravillas, como esa figura de autoridad que esperaba obediencia de su pueblo. Él se mostró como ese Dios supremo, como ese Dios de autoridad, para que aún otras naciones lo conocieran como el único Dios.
De hecho, el pueblo de Israel, en lo que usted ha leído, digamos que se aferraba a la promesa y siempre decían: Abraham nuestro padre. Sigamos al Dios de nuestro padre Abraham. Decía: sigamos al Dios de nuestro padre Abraham. O sea que para el pueblo de Israel, Abraham era una figura importante. Pero Dios en ese tiempo no se mostraba como el Padre, como hoy se nos muestra y se nos ha hecho conocer. De hecho, en una ocasión, Juan el Bautista le dijo a los fariseos que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Y se adelantó y les dijo: pero no vayan a pensar en sus corazones, porque son hijos de Abraham. Es decir, ellos pensaban, Juan el Bautista se adelantó y les dijo: les estoy diciendo que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Pero ellos creían que por ser hijos de Abraham no necesitaban arrepentirse. Entonces Jesús les dijo: pues déjenme decirle, Juan el Bautista les dijo: déjenme decirle que Dios aún de estas piedras puede sacar hijos a Abraham. Entonces yo quiero que usted entienda la diferencia. Que hoy tenemos el privilegio de que Dios se nos haya revelado y mostrado como Padre. Y aunque Dios se mostró como esa figura de autoridad en el Antiguo Testamento, Él esperaba que le obedecieran. Siempre buscó de ellos obediencia, pero ellos fallaron en este punto de obedecer a Dios, y les fue tomado como pecado la desobediencia del pueblo de Israel. Pero podemos ver algo, y es que usted puede obedecer a la autoridad porque es autoridad, pero es diferente a la obediencia al Padre. ¿Por qué? Porque usted obedece. Para usted el sentido de obediencia tiene que ver también con lo que aquella persona representa para usted. Entonces, tal vez para ellos, aunque sabían que Dios era Dios poderoso, Dios supremo, no lo veían como Padre, sino como un Dios de maravillas. Pero hoy tenemos a Dios como nuestro Padre. Y todo hijo, en términos normales, porque las cosas han cambiado, no se le debería hacer difícil obedecer al Padre. Obedecer al Padre. ¿Y sabes por qué? Porque el Padre tiene el derecho de que usted como hijo le obedezca. Dios tiene el derecho de que usted le obedezca, porque ha hecho todo por usted. Todo. Él se ha ganado ese derecho. Nosotros tenemos al Dios y Padre, y Él lo hizo todo tan perfecto que no se muestra como Padre en el tiempo del Antiguo Testamento, y hace algo que a mí me parece maravilloso, y es que Él empieza la gracia con una familia. Él nos muestra su gracia. Ahora, sabemos que el tiempo de la gracia, para los que están pensando, pastora, no, el tiempo de la gracia empieza cuando Jesús muere en la cruz. Le estoy diciendo esto simbólicamente para que me entienda lo que le traigo en esta mañana. Que en ese tiempo de la gracia, en esa gracia que iba a comenzar, al Padre
Padre le plació iniciarla con una familia, poniendo a Cristo en el seno de una familia. Y vemos cómo Jesús obedeció en todo a ese Padre terrenal que Dios le puso, siendo Él Dios. Obedeció en todo a José. Estuvo sujeto a José y a María. Y pasan dos cosas maravillosas. Y es que en el bautismo de Jesús, el Padre reconoce a Jesús públicamente. Dice: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, me gozo o tengo complacencia. Pero después Jesús manifiesta y revela al Padre. El Padre lo reconoce y Jesús lo manifiesta, lo muestra. Amén. Dios el Padre, Dios el Padre. Y Jesús le dice a sus discípulos, llegando el tiempo de ser recibido arriba, les dice: yo no los voy a dejar huérfanos. Porque Él sabía lo que es la orfandad. Y dijo: yo no los dejaré huérfanos. Rogaré al Padre para que les envíe otro consolador. ¿Y sabes por qué? Porque Él entendía que el Padre consuela. Y eso no podía venir sino de alguien que fuera consolador. Eso no lo podía enviar nadie más que no fuera el Padre. Pero cuando Jesús dice: yo no los dejaré huérfanos, yo no los dejaré huérfanos, la palabra huérfano quiere decir un niño. Un huérfano es un niño que ha perdido uno de sus padres, ¿verdad? Pero la orfandad también quiere decir carecer de algo necesario. Entonces Jesús dijo: rogaré al Padre que envíe otro consolador, que envíe al Espíritu Santo, porque para ustedes es necesario. Y acuérdese que Él dijo: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo pueda venir. Entonces Jesús se cercioró, rogó al Padre para que nos enviara el Espíritu Santo, para que no careciera de algo importante, porque Él se iba. Y en esta gracia, en esta bendita gracia, somos hijos. Somos hijos. Somos hijos. Y Él hizo habitar el Espíritu Santo en nosotros para que podamos ser uno con Él. Para que podamos ser uno con Él. Dios el Padre, para que el Espíritu Santo diera testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero también en lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 8, usted leyó conmigo. Entonces, siendo hijos, Dios el Padre nos constituyó familia de Cristo. Somos de la familia de Cristo. Entonces, en lo que acabamos de leer, dice la palabra que somos herederos. ¿Usted leyó? Somos
herederos. Pero, ¿qué es una herencia? ¿Qué es una herencia? Una herencia es simplemente los bienes, los derechos y aún hasta las responsabilidades que le pueden quedar a alguien después de que una persona muere, en términos sencillos, terrenalmente hablando. Y sabemos que en el Antiguo Testamento Dios habló de herencia para su pueblo. Dios habló de una tierra prometida como herencia para el pueblo de Israel. Pero ahora, en la gracia, ¿cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es la herencia que nos habla la Escritura? Vaya conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Vamos a leer desde el 3. Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Su herencia, la herencia del Padre para usted hoy como hijo, es vida eterna. Es vida eterna. Es vida eterna. Y no puedo dejar de leer Hebreos 9. Y quiero que usted lo lea también. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Usted tiene la promesa de una vida eterna. En el Antiguo Testamento había un pacto para la remisión de pecados. Había un pacto que Dios permitió, que Dios quiso hacer, y que Moisés representó, rociando el tabernáculo con sangre y agua. Y esa fue la señal del pacto. Pero en la gracia que hoy tenemos, tuvimos a alguien que derramó su sangre una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Por usted y por mí. Y me llama la atención algo. El Padre habla de herencia. De herencia. Y cuando se habla de herencia, para usted ser beneficioso, beneficiario, digámoslo así, de una herencia, para poder gozar de ella, la persona debe morir. Cuando la persona muere, usted accede a la herencia. ¿Usted está aquí? Pero entonces, ¿qué pasó con Cristo? Porque Él murió y resucitó. Pero este nuevo pacto, Dios hizo cosas tan grandes
vez, porque mi Dios es eterno y la herencia que Él te dio a ti y a mí es eternidad. Por eso, para tener esa herencia eterna, Él ya no tiene que morir. Él murió una sola vez. El que tiene que morir eres tú. Aleluya. Deseo que usted se lo haga más fuerte. Santo, santo, santo mi Jesús. Su herencia es eternidad. ¿Por qué? Porque no podemos recibir nada diferente de lo que Él no es y no tiene. Porque Él es eterno. Y porque Él habita en la eternidad. Entonces les dije que les iba a hablar de Dios Padre. Pero también debo hablarles de Dios, de Él como Dios. Y cuando el Espíritu me daba a entender lo que es el Dios eterno, le digo, iglesia, que en mí cayó más temor que del que tenía. Algo eterno es algo que no tiene principio ni fin. Usted lo sabe. Algo que no tiene principio ni fin. Y cuando pienso en Dios como el eterno, digo, Señor, ¿qué podemos nosotros reservarte a ti que tú ya no conozcas? Si tú habitas en la eternidad. Dios una vez le dijo a Job, cuando él estaba quizás no enojado, pero tal vez cuestionando ciertas cosas, Job se quejó. Le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo estaba fundando la tierra? David dijo, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, y no faltó ninguna de ellas. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo comprendí sabiduría cuando me di cuenta que yo no puedo tener temor de Dios si yo a Él no lo veo como el eterno. Porque yo no puedo ver a Él y saber que Él es el Elohim, que Él es Jireh, que se puede manifestar en nuestra vida de todas esas formas. Pero cuando yo comprendo y veo a Dios como el eterno, en usted y en mí tiene que haber un temor. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce tu vida. Porque Él conoce tu mañana. Isaías capítulo 40. Léalo por favor. Isaías capítulo 40. Versículo 28. Mire lo que dice. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Hace la pregunta. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien lo alcance.
está en las manos del Eterno. Y sabes algo, yo no voy a hablar de mí. Yo todos los días abrazo la misericordia de Dios. Todos los días. Por la noche pido su misericordia, pero en la mañana agradezco por su misericordia. ¿Y sabes? Porque Él, que es eterno, tiene su vida, mi vida, perdón, en sus manos. Tu hoy será mañana tu ayer, pero tu mañana no lo conoces. No lo conoces. Santo, santo, santo. Salmos capítulo 90. Es un salmo que habla de la eternidad de Dios. Salmos capítulo 90. Vamos a leer del 1 hasta el 4. Usted lo puede leer completo en su casa si le gusta. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Aún Jesús, en una ocasión dijo: yo soy el que soy. Y cuando Jesús dijo yo soy el que soy, Él está describiendo no solo su deidad, sino su eternidad. Y tuvo que decir en una ocasión, porque los fariseos y la gente se mofaba de que eran hijos de Abraham. Y Jesús tuvo que decir: antes de Abraham yo era. Antes de Abraham fui yo. Yo soy el que soy. Y les dijo: aún Abraham se gozó de que me pudiera ver. Y yo quiero que en esta mañana usted comprenda que usted tiene un Dios Padre, pero que usted tiene un Dios que es eterno. Isaías 57. Isaías 57. Yo sé que usted lo ha leído. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime. Ay, Dios mío. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. El alto y sublime, el que habita la eternidad, decide habitar en aquellos que son humildes
quebrantamiento. Y yo no sé, iglesia, si usted está comprendiendo lo que el Señor viene hablando y lo que el Señor quiere hacer. Y Él en este pasaje, en este versículo, hay una exaltación a Él, a lo que Él es. Pero dice: yo soy el alto, el sublime, yo habito en la eternidad, pero me bajo. Y el bajarse no es que Él deje su morada, no deje su lugar, sino que de lo que Él es y Él tiene, quiere que habite en ti. Salmo 34, 18, y voy terminando. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Yo no sé, iglesia. Nosotros no éramos nada. No éramos nada. Y ahora somos. No éramos nada. Y ahora somos. Somos hijos de Dios. No éramos nada. Somos hijos, pero no merecemos. Y lo que tenemos es por su gracia. Es por su gracia. Es por su gracia. Es por su gracia. Tú no tienes el control de tu mañana. Tú no tienes el control de tu vida. Porque todo tu futuro le pertenece a Él. Comprende que tu Dios es eterno. Que todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Y por qué a veces insistes en reservarle cosas que Él ya conoce? Cuando yo comprendí en mi espíritu lo que es la eternidad de Dios, iglesia, mi perspectiva espiritual, natural, como le quiera decir, cambió. Y le dije: Espíritu Santo, gracias, porque me haces entender sabiduría y que baje a mi corazón. Porque cuando usted comprende que tiene un Dios eterno, se preocupa por saber cómo debe caminar, cómo debe de vivir. Cómo debe de vivir. Un día Él me susurró esto que le estoy predicando hoy, en una madrugada. Me dijo: recuerda que soy Dios, pero también soy Padre. Y son dos cosas que usted no debe de olvidar. Porque usted no debe de olvidar que tiene un Dios poderoso, un Dios de maravillas, pero también que tiene un Padre que lo ama, que lo cuida, que lo protege y que le ha dado herencia. Que lo ha hecho coheredero juntamente con Cristo. Por eso no eres huérfano. Él dijo: no eres huérfano, ya no somos huérfanos ni advenedizos. Porque Él nos da, nos suple todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Ese es mi Padre. Ese es tu Padre. Ese es tu Padre, tu Padre, tu Padre. El Dios eterno que todo lo llena. Aquel que no tiene principio ni fin. Porque en Él están contenidas
cosas. Todas las cosas. Y la palabra de Dios dice que su eternidad, su poder, fueron reflejados en lo que Él creó. Lo que Él creó da cuenta de su eternidad. Y por eso dice, la gente no tendrá excusa, porque aún lo que yo creé da cuenta de mi eternidad y de mi poder. Alábalo perdido. Alábalo perdido. Alábalo, póngase sobre sus pies. Alaba al Señor. Alaba al Dios Padre, al Dios eterno. Oh, santo, 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 santo. Él es el único sabio Dios. Él es el Rey Supremo, el inmortal. El que lo ha dado todo, 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 todo. Yo no sé si te habías olvidado de cuál es tu Dios. Y yo he venido en esta mañana a recordártelo. Porque un recordatorio no es de horas y horas. Yo solamente vine a decirte que no te olvides del Padre que te constituyó hijo. De todo lo que Él ha hecho por ti. Que no te hartes, no te mofes de lo que dice y sientes que eres o tienes, porque a ti no te pertenece nada. Todo es de Él. 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 Aleluya, 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 aleluya. Y cuando tú reconoces que Él es eterno, que a Él le pertenece todo, eso te ayuda a que haya humildad en tu corazón. A que haya humildad en tu corazón y en mi corazón. Santo, 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 santo. ¿Qué puede haber escondido para ti? ¿Qué puede haber que tú no sepas ya? ¿Qué te podemos ofrecer que tú ya no tengas, Señor? Tú lo tienes todo, Dios. Y en ti está todo. Tú lo tienes todo. Y en ti está todo. En ti está todo, 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 todo. Todo, todo. Que Él diga que tú no morirás, sino que vivirás eternamente con Él. Ay, aleluya. Ay, aleluya. Coherederos juntamente con Cristo. O sea que el Padre, en cuestiones de herencia, no hizo distinción, sino que nos puso igual que a su Hijo Jesucristo. Y nos hizo herederos de su gloria eterna. Oh, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Santo, santo. Cierra sus ojos por unos minutos. Que pase el tiempo, Aleluya.
mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor, Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. oh Santo. Él tiene el control de tu vida, de tu vida, de tu vida, de tu vida. Él lo tiene, Él lo tiene, Él lo tiene. Y yo oro al Dios y Padre para que cada día te fortalezcas más en Él. Para que estés firme y tu fe siempre esté fortalecida. Siempre esté fortalecida. Porque tratamos de desanimarnos por lo que no entendemos. Pero el entendimiento de Dios no hay quien lo conozca. Santo, santo, santo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por tus hijos. Gracias, Dios de la gloria, por tanto amor. Gracias por recordarnos a quién tenemos como Padre. Gracias, gracias, Señor. Llénalos de todo el bien de tu casa. Porque el Hijo disfruta de las cosas del Padre. Y te pido, Señor, que ellos aprendan a disfrutar de todo lo que tú tienes, de todo lo que has preparado para cada uno de ellos, Señor. Que disfruten, que se gocen de lo que tú has hecho.
Padre, yo lo bendigo y que la paz tuya, Jesús, reine en sus corazones. Denle un aplauso al Señor.